El versículo 15 que tomamos como base dice: verdaderamente tú eres un Dios misterioso, oh Dios de Israel, el Salvador. Dios es un Dios misterioso, dice esta traducción Reina Valera actualizada. Y cuando dice la palabra del Señor de esa manera es porque nosotros, hermanos, hay muchas cosas que no podemos entender actualmente de lo que Dios está haciendo. Pero sí podemos tener la confianza de que cualquier cosa que esté pasando, Dios tiene el conocimiento, y no solamente el conocimiento, Dios tiene el control de las cosas. Hoy las naciones están angustiadas, afligidas, corriendo de un lado para otro. Los creyentes, hermanos, debemos estar confiados en el Señor. Obviamente esto no significa, hermanos, que vamos a ser irresponsables en no tomar las medidas necesarias. Pero sí tenemos que confiar, hermanos, en que nuestra vida está guardada en el Señor. Y lo más importante, mis amados hermanos, es que esta vida es pasajera, es corta, y nuestra seguridad está en el Señor. Si el Señor decide que en medio de una pandemia nosotros hemos de ir a su presencia, esa es su voluntad, y nuestra confianza y nuestro gozo debe estar en que nosotros estaremos con el Señor para siempre y por siempre. Esa es realmente nuestra confianza y el gozo que un creyente verdaderamente debe tener en su corazón, mis amados hermanos, porque no debemos temer a lo que mata el cuerpo, sino temer al que mata el cuerpo y el alma en el infierno. Pero nosotros hemos creído en el Señor y sabemos que aunque la muerte llegase a nosotros en cualquier momento, mis amados hermanos, nosotros tenemos una esperanza segura de vida eterna, la cual el Señor, por medio del apóstol Pedro, nos ha dicho en la primera carta, en el capítulo 1, que el Señor reservó esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que el Señor reservó en los cielos para nosotros. Esa es la confianza. Y usted ahí en casa donde está, ustedes que están allí, ¿verdad?, ahora observando y participando en esta adoración también, debe tener esa confianza y esa seguridad de que nuestras vidas están guardadas en el Señor. Por eso el salmista podía expresar: no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Sé que todos los seres humanos deseamos la salud. Sé que todos los seres humanos deseamos el bienestar. Pero no puede haber mayor bendición, no puede haber mayor gozo, no puede haber mayor regalo de Dios que su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nació, que murió en la cruz, que vivió con justicia y resucitó de entre los muertos para darnos a nosotros, hermanos, la vida eterna. Ahora, Dios está actuando con el pueblo de Israel, está prometiendo que Él le dará una victoria. Dios le está diciendo que Israel será salvado por el Señor con salvación eterna. Versículo 17, versículos 16 y 17. Todos quedarán avergonzados y afrentados, irán con afrenta todos los que fabrican ídolos. Israel será salvado por el Señor con salvación eterna. No se avergonzarán ni serán afrentados por los siglos de los siglos. Esta es la mayor esperanza que nosotros tenemos en esta vida, hermanos. No hay otra cosa mayor que esta. No puede haber algo que se compare, ni siquiera la salud, ni siquiera esta vida. La misericordia de Dios es mejor que la vida. Entonces la palabra del Señor nos dice que el Señor salvará a su pueblo, pero lo salvará, hermanos, con salvación eterna. Y eso es algo fantástico, algo maravilloso, porque el apóstol Pablo, adoptando esa fe en su corazón, teniendo esa seguridad en su corazón, pudo decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa seguridad es la que cada creyente debe mostrar en este momento. Esa seguridad es la que cada hijo de Dios debe tener, hermanos, que el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, el Señor no ha prometido que nosotros no vayamos a enfrentar dificultades.
El Señor, al contrario, asegura que el creyente, el discípulo de Jesucristo, ha de enfrentar dificultades. En el mundo, el Señor dijo, tendréis aflicción, pero confiad, el Señor ha vencido al mundo. Y debemos saber, hermanos, que el creyente no está ausente. El evangelio de Cristo no es un evangelio, hermanos, en el que se predica que el creyente va a estar ausente de toda enfermedad. No se basa sobre promesas falsas, sino sobre un cristianismo o un discipulado verdadero, que significa seguir al Señor a pesar de las circunstancias. Y nosotros estamos siguiendo al Señor porque Él nos ha llamado. No estamos detrás del Señor esperando que Dios solamente obre en nuestro cuerpo, sino estamos ahí porque Dios es digno de toda alabanza, porque Él es el Rey y porque Él verdaderamente es un Dios, es Dios, perdón, verdaderamente Él es Dios y es un Dios misterioso, el Dios de Israel. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel tenía un conflicto. ¿Cómo era posible que Dios fuera a utilizar a Ciro como libertador? ¿Significa esto que Dios es un Dios inconsecuente? ¿Cómo concuerda esto con todo lo que Dios ha hecho en el pasado? Que un gentil libere a Israel, eso era algo completamente absurdo. Uno que no era de la simiente de David sería el salvador del pueblo, un extranjero. Esto es inconcebible desde la mente de los judíos, de los israelitas. Y a ellos les parecía que Dios estaba actuando de una forma equivocada. ¿Cómo puede justificarse Dios por haber permitido que suframos? ¿Cómo puede formar parte del plan o del esquema de Dios las pruebas y las tribulaciones? Y esta idea, hermanos, de que solamente Dios es bueno y como Dios es bueno, Dios no permite que sus hijos enfrenten dificultades. No es una idea bíblica. No es una idea bíblica, no está en la palabra. Cada creyente, cada discípulo del Señor ha de enfrentar dificultades y no me refiero solo a esta pandemia que está enfrentando el mundo, estoy refiriéndome a cada una de esas cosas que vienen a nuestra vida y que nos causan dolor, pero cada una de esas cosas, hermanos, sirven para que el carácter del creyente, la vida del creyente sea moldeada conforme al carácter de Cristo. Y eso es lo que la palabra del Señor enseña. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y pareciera ser, hermano, que nosotros pensamos que la palabra bien tiene que ver con el bienestar del ser humano en el sentido material, que usted no tenga hambre, que usted no tenga enfermedad, que usted no pase necesidad. Pero ahí, hermanos, si nosotros seguimos leyendo el versículo 29, la palabra del Señor va a hablar precisamente de ese Jesucristo, la imagen de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser como Cristo, a la altura, a la estatura de un varón perfecto. Entonces la palabra del Señor nos lleva que el mayor bien que el ser humano pueda recibir en esta vida es la salvación, y Dios, por medio de las circunstancias adversas, está transformando nuestras vidas y nuestros corazones todo el tiempo. Los israelitas estaban con estas preguntas: ¿cómo puede formar parte del plan o del esquema de Dios las pruebas y las tribulaciones? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Cómo Dios, siendo bueno, permite que pasen cosas desagradables a mi vida? ¿No debería Dios estar cuidando de mí? ¿No debería Dios proteger a su iglesia? Hermanos, la palabra del Señor, al leerla desde Génesis, Apocalipsis, encontramos que tu vida y mi vida van a ser probadas. Pero también nos enseñan que nosotros tenemos una promesa de vida eterna, por lo cual no debemos temer. Ahora, esto nos lleva a veces, hermanos, a una arrogancia que nosotros mostramos a veces en actitud hacia nuestro Dios. El pasaje que leímos, ¿verdad? Compara al hombre en su relación con Dios como tiestos, como barro, como un recién nacido. Y nosotros vemos a través de la palabra del Señor que
Dios es el creador de todas las cosas y que Dios es el redentor de todo y que el Señor ha creado todo para su gloria. Al hombre que no cree en Dios le es imposible creer o comprender las acciones de Dios. Y esto es algo importante. Las personas que no creen en Dios les es imposible creer o comprender las acciones de Dios. Cuanto más creemos verdaderamente en Dios y cuanto más comprendemos de su naturaleza y de su carácter santo, tanto más comprendemos, hermanos, sus caminos. Uno de los errores que nosotros cometemos a veces es no conocer el carácter de Dios, no saber quién es el Dios que nosotros adoramos, no conocer al verdadero Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces nosotros estamos tan interesados en las promesas de Dios, pero no estamos interesados en el carácter de Dios, en saber. Si nosotros conociéramos más del carácter de Dios por medio de su palabra, podríamos entender aún más los planes de Dios sobre nuestras vidas. Porque, hermanos, en medio de las circunstancias adversas, nosotros podemos ver la soberanía de Dios, el control de Dios, la magnificencia de Dios, la infinitud de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios. Podemos ver cómo Dios es un Dios inmutable que ha prometido y que Él no cambiará. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, pues es un Dios eterno.